Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Y nuestro punto de partida para este deep dive es solucionesespeciales.net, Un sitio web que se ha convertido en una especie de brújula, para quienes se enfrentan a las complejidades legales y financieras de la construcción. especialmente en el tema de las deudas. Lo interesante de este sitio web es que no se limita a explicar conceptos legales Sino que también ofrece consejos prácticos y ejemplos reales de cómo la gente ha utilizado esta información. para resolver problemas concretos. Porque a veces lo que parece una losa impagable, Puede tener una solución legal. si se conoce bien el terreno, Y uno de los conceptos clave que vamos a explorar hoy es la prescripción, la prescripción. esa palabra que suena a misterio. Y que a veces nos hace pensar en películas de abogados, ¿verdad? Sí, un poco. Ah. Pero, ¿qué tiene que ver la prescripción con la construcción y las deudas? Pues tiene mucho que ver porque la prescripción en este contexto significa Que las deudas relacionadas con la construcción pueden expirar. expirar. Sí, has oído bien, expirar. Espera, que esto me interesa. Sí. Me estás diciendo que si un albañil me reclama una factura de hace años, puede que no tenga que pagarla. Exacto. Las deudas relacionadas con los servicios profesionales de arquitectos e ingenieros, Ajá. así como los trabajos de construcción en sí, prescriben generalmente a los 5 años. 5 años, eso cambia las reglas del juego por completo. Imagina la tranquilidad que puede dar saber que esas facturas antiguas pueden tener fecha de caducidad. Y esto se aplica a ambas partes, Ambas partes. tanto al que reclama la deuda como al que la debe. Ajá, ya veo. Por ejemplo, si eres un constructor y has realizado un trabajo hace 6 años, pero no te han pagado, la prescripción juega en tu contra. Claro. Tienes un tiempo limitado para reclamar lo que te corresponde. Yo sé que es como una especie de cuenta atrás, Exacto. que empieza a correr en el momento en que se termina la obra. O se presta el servicio. Si no se actúa a tiempo, la deuda se esfuma. Exactamente. Y para ilustrarlo con un ejemplo real, Me gustan los ejemplos reales. tenemos el caso de Antonio Oref de Cazorla, España, Antonio F. quien gracias a su conocimiento de la prescripción evitó pagar una derrama comunitaria que databa del año 2016. 2016. Uf. La reclamación había prescrito. Y Antonio pudo respirar tranquilo. Uf, qué alivio para Antonio. Pero claro, Claro. imagino que no todo es tan sencillo. No. Debe haber excepciones a esta regla. Ajá. No puede ser que cualquier deuda de construcción desaparezca a los 5 años, como por arte de magia. Claro, claro. Claro que hay excepciones, Excepciones. y algunas bastante importantes. La prescripción no es una regla absoluta, Ya. y hay casos en los que los plazos se extienden considerablemente. Cuéntanos, que esto empieza a ponerse interesante. ¿Qué tipo de excepciones pueden alargar esa cuenta atrás? Un ejemplo claro son los famosos vicios ocultos. Vicios ocultos. Esos defectos de la construcción que no se ven a simple vista, Ajá. pero que pueden dar muchos dolores de cabeza. Ah, los vicios ocultos, el terror de cualquier propietario. Una grieta que aparece de repente, una humedad que no se va. Exacto. En estos casos, los plazos de reclamación pueden ser mucho más largos, Más largos. llegando incluso a los 15 años. 15 años, caray. Si se trata de fallos estructurales graves, A ver, mía. imagina que compras una casa y años después descubres que tiene un problema estructural importante, Sí. que no se detectó en su momento. Sería una auténtica pesadilla. Menos mal que existen estos plazos más amplios para poder reclamar en casos así. Pero 15 años es mucho tiempo. Sí, lo es. Y por eso es fundamental Fundamental. realizar inspecciones exhaustivas durante la construcción Ya. y documentar todo de forma meticulosa. Claro. Un buen control de calidad puede evitar muchos disgustos en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y también es crucial que los propietarios seamos conscientes de estos plazos y de nuestros derechos. No podemos bajar la guardia y pensar que a los 5 años ya estamos libres de cualquier problema. Y esto nos lleva a otro punto clave, Otro punto clave, la interrupción de la prescripción. la interrupción. Porque esta cuenta atrás no es algo automático, que avanza inexorablemente. Hay acciones que se pueden tomar para detenerla o reiniciarla. A ver, explícanos eso de la interrupción de la prescripción. Suena algo complejo. En realidad es más sencillo de lo que parece. Imagínate la prescripción como un cronómetro. Un cronómetro. Si no haces nada, el cronómetro sigue corriendo hasta que llega a cero y la deuda prescribe. Pero hay acciones que pueden detener ese cronómetro. Como si pulsáramos el botón de pausa. Exacto. O sea que si se hace algo concreto, se gana tiempo.
para poder reclamar la deuda. ¿Qué tipo de acciones pueden pulsar el botón de pausa en este cronómetro legal? Una de las más comunes es la comunicación formal, como el envío de una carta certificada, Ajá. el famoso burofax en España. ¿El burofax? Esto demuestra que el acreedor está intentando activamente cobrar la deuda y reinicia el plazo de prescripción. Entiendo. O sea que no basta con esperar a que pasen los años. Hay que tomar medidas para que la deuda no se olvide. Exacto. Se pueda reclamar si es necesario. Exacto. Y si no me crees, pregúntale a Belén de Zafra, España. Belém. Ella utilizó este conocimiento para que un vecino que se negaba a pagar sus cuotas comunitarias finalmente cumpliera con su obligación. Allá. Gracias a una comunicación formal, Belén pudo interrumpir la prescripción y hacer valer sus derechos. Otra victoria gracias a la prescripción. Me está quedando claro que este concepto es fundamental para desenvolverse en el mundo de la construcción. Pero hasta ahora hemos hablado principalmente de España. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Cómo funciona la prescripción allí? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien Argentina tiene un concepto similar aplicado a las deudas de construcción, existen diferencias clave que pueden suponer un reto para quienes participan en proyectos transfronterizos. Cuéntanos más sobre estas diferencias. ¿Qué deberían saber quienes trabajan o invierten en el sector de la construcción en Argentina? Una de las diferencias más notables es el impacto de la situación económica de Argentina en la frecuencia de las deudas impagadas y los proyectos paralizados, por ejemplo en Buenos Aires. Sí. Un asombroso 45% de los proyectos de construcción Un 45%. Madre mía. se enfrentan a problemas de pago. Es una cifra realmente alarmante. Lo es, y esto hace que comprender las particularidades de la prescripción en Argentina sea aún más importante para quienes invierten o trabajan en el sector de la construcción en ese país. Sin duda. Me imagino que la incertidumbre económica puede generar mucha tensión entre las partes involucradas en un proyecto. Así es, y es crucial que tanto los profesionales como los propietarios estén al tanto de sus derechos y obligaciones Sí. para navegar por estas aguas turbulentas. Completamente de acuerdo. A estas alturas, me queda claro que este tema es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Sin duda, y para ayudarte a comprenderlo mejor, Sí. me gustaría ofrecerte algunos consejos prácticos tanto para profesionales como para propietarios. Me parece genial. Empecemos por los profesionales del sector. ¿Qué deben tener en cuenta? Para los profesionales, la clave está en la documentación robusta, Ajá. el seguimiento de las facturas Sí. y el uso de herramientas digitales para controlar los plazos. Es decir, ser metódicos y organizados para evitar problemas con la prescripción. Exactamente. Un buen sistema de gestión documental puede ser la diferencia entre cobrar a tiempo o perder tu dinero. Y para los propietarios, ¿cuáles son las recomendaciones? Para los propietarios es fundamental comprender sus derechos, Sí. abordar de forma proactiva los posibles problemas Ajá. y ser conscientes de la defensa de la prescripción cuando se enfrentan a reclamaciones antiguas. Es decir, estar informados y no dejarse amedrentar por reclamaciones infundadas. Exactamente. Y un buen ejemplo de esto es Carmenel, de Monzón, España, Carmenel. quien gracias a soluciones especiales aprendió a gestionar eficazmente el cobro de deudas en su comunidad, Bien. evitando así los costes de contratar a un abogado. Otra historia con final feliz gracias a la información. Carmen nos demuestra que el conocimiento es poder, especialmente en este ámbito. Sin duda. Pues hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la prescripción y las deudas de construcción. Sí, hemos cubierto bastante terreno. Hemos aprendido que las deudas de construcción no son eternas. Exacto. Que la prescripción puede ser una herramienta poderosa, tanto para profesionales como para propietarios. Sí. Y que comprender las diferencias entre España y Argentina es crucial para quienes trabajan en proyectos internacionales. Exacto. En la próxima parte profundizaremos en cómo la prescripción se aplica en la práctica, con ejemplos concretos que ilustren su relevancia. Y para dejarte pensando hasta entonces, te lanzo una pregunta. ¿Cómo podría el conocimiento de estos matices legales cambiar nuestra forma de abordar los contratos, la comunicación y la planificación financiera en la industria de la construcción? Esa es una pregunta muy interesante. Te invitamos a reflexionar sobre ella y a seguir explorando solucionesespeciales.net para obtener más información y recursos. Recuerda que el conocimiento es poder a la hora de navegar por este complejo paisaje. Nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto.
Retomando nuestra conversación sobre la prescripción, me gustaría profundizar en cómo este concepto se aplica en la práctica, especialmente en el contexto de las comunidades de propietarios. Sí, porque al final la mayoría de nosotros nos vemos afectados por este tema cuando vivimos en un edificio con zonas comunes. Exacto. Y solucionesespeciales.net tienen una sección muy completa dedicada a la prescripción en comunidades de propietarios. Exacto, y es que en este ámbito la prescripción puede ser un arma de doble filo. De doble filo. Por un lado, protege a los propietarios de reclamaciones injustas o desproporcionadas. Pero por otro, si no se gestiona correctamente, puede perjudicar a la comunidad en su conjunto. Es decir, que hay que encontrar un equilibrio, Sí. proteger a los propietarios individuales, pero también asegurar la viabilidad económica de la comunidad. Precisamente imaginemos, por ejemplo, una comunidad que decide hacer una reforma importante en el edificio, como cambiar el ascensor o renovar la fachada. Una obra que puede suponer un desembolso importante para todos los vecinos. Efectivamente, y supongamos que uno de los propietarios, por la razón que sea, no paga su parte de la derrama. Si la comunidad no actúa con diligencia, puede encontrarse con que al cabo de unos años la deuda prescrito ya no puede reclamarla. O sea que la comunidad se queda sin cobrar esa parte de la obra y los demás propietarios tienen que asumir el costo. Exacto. Y esto puede generar tensiones y desequilibrios económicos dentro de la comunidad. Raro. Por eso es fundamental que los administradores de fincas y los propios vecinos conozcan bien la prescripción Ya. y sepan cómo actuar para evitar este tipo de situaciones. ¿Y qué medidas concretas se pueden tomar para evitar que una deuda prescriba en una comunidad de propietarios? Lo más importante es actuar con rapidez y no dejar pasar el tiempo desde el momento en que se tiene constancia de la deuda. Hay que iniciar los trámites para reclamarla. ¿Y esos trámites tienen que ser necesariamente a través de un abogado o se puede hacer de forma más simple? No siempre es necesario recurrir a un abogado en un primer momento. A veces una simple carta certificada, el famoso burofax, Sí. puede ser suficiente para interrumpir la prescripción y demostrar que la comunidad está intentando cobrar la deuda. O sea que el burofax, además de ser un método seguro para enviar documentos, también tiene esta función legal de interrumpir plazos. Exactamente, y es un recurso relativamente sencillo y económico que cualquier comunidad puede utilizar. Lo importante es que quede constancia de que se ha realizado la reclamación. Y si el propietario sigue sin pagar, ¿cuándo se puede decir que la deuda ha prescrito definitivamente? En el caso de las derramas por obras ordinarias, el plazo general de prescripción es de 5 años. Pero hay que tener en cuenta que este plazo puede variar en función del tipo de obra Ajá. y de la normativa específica de cada comunidad autónoma. O sea que no hay una regla universal. Hay que consultar la normativa específica de cada caso. Exacto, y para eso solucionesespeciales.net es una herramienta muy útil porque ofrece información detallada sobre la prescripción en cada comunidad autónoma, con ejemplos concretos y respuestas a las dudas más frecuentes. Y no solo para España, ¿verdad? También hay información sobre Argentina. Así es, solucionesespeciales.net dedica una sección específica a la prescripción en Argentina, donde, como ya hemos comentado, la situación es bastante diferente a la de España. Cuéntanos un poco más sobre esas diferencias. ¿Qué tiene de particular la prescripción en Argentina? Bueno, para empezar, los plazos de prescripción en Argentina suelen ser más largos que en España. Por ejemplo, en el caso de las deudas por vicios ocultos, el plazo puede llegar hasta los 10 años. 10 años. Eso es el doble que en España. Sí, y esto se debe en parte a la inestabilidad económica que ha caracterizado a Argentina en las últimas décadas. Los tribunales argentinos han tendido a ser más flexibles con los plazos de prescripción, especialmente en casos de deudas impagadas por falta de recursos. Entiendo, es una forma de proteger a los deudores en un contexto económico adverso. Exacto, pero esta flexibilidad también puede generar incertidumbre y dificultar la gestión de las deudas. Claro, porque los acreedores tienen que esperar más tiempo para poder reclamar lo que les corresponde. Efectivamente, y por eso es fundamental tanto para profesionales como para propietarios conocer bien la normativa argentina Ya. y buscar asesoramiento especializado en caso de duda. Y hablando de asesoramiento, solucionesespeciales.net ofrece una sección de preguntas y respuestas muy completa sobre la prescripción en comunidades de propietarios. Sí, es una sección muy útil para aclarar dudas comunes, como por ejemplo cuando prescribe la deuda de una reforma en una comunidad, qué acciones interrumpen el plazo de prescripción o qué documentación se necesita para demostrar que una deuda ha prescrito. Además, la web incluye un glosario con términos clave relacionados con la prescripción como caducidad e interrupción de la prescripción o morosidad comunitaria.
Todo esto hace que solucionesespeciales.net sea una herramienta invaluable para cualquier persona involucrada en el sector de la construcción, ya sea como profesional o como propietario. Y para complementar la información, la web también incluye comentarios de usuarios reales que han utilizado la información de solucionesespeciales.net para resolver sus problemas con la prescripción. Sí, estos testimonios son muy valiosos porque nos muestran cómo la prescripción se aplica en la vida real y cómo el conocimiento de este concepto puede marcar la diferencia en situaciones concretas. Por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Fete Cazorla, España, quien gracias a la información de la web evitó pagar una derrama de 2016 que ya había prescrito. O el caso de Belén M. de Zafra, España, quien utilizó el conocimiento sobre la interrupción de la prescripción para que un vecino moroso finalmente pagara sus cuotas comunitarias. Y en Argentina, Adriana Heder de San Pedro aprendió que la deuda de una reforma prescribe después de cierto tiempo, algo que los administradores de su consorcio nunca le habían dicho. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la información de solucionesespeciales.net pueden empoderar a los usuarios y ayudarles a defender sus derechos. Y ahora que ya tenemos una visión más clara de cómo funciona la prescripción en la práctica, tanto en España como en Argentina, me gustaría pasar a analizar algunos casos específicos que ilustren las complejidades de este concepto. ¿Te parece bien? Me parece una excelente idea. Empecemos por el caso de Envia. Para entender mejor cómo la prescripción puede ser un factor determinante en la construcción, vamos a analizar algunos casos concretos. Imaginemos una comunidad de vecinos en Madrid que en 2018 decide embarcarse en una reforma integral del edificio. Un proyecto ambicioso que sin duda implica un esfuerzo económico considerable para todos los propietarios. Exacto, supongamos que la obra finaliza en 2019 y uno de los propietarios, por las razones que sean, no abona su parte correspondiente de la derrama. Un escenario que por desgracia se repite con cierta frecuencia. Y si la comunidad no toma medidas para reclamar esa deuda, el plazo de prescripción de 5 años comienza a correr desde el momento en que finaliza la obra, es decir, desde 2019. Lo que significa que en 2024, si la comunidad no ha realizado ninguna acción para reclamar la deuda, esta habrá prescrito y ya no podrán exigir legalmente el pago. Es decir, que la comunidad pierde la posibilidad de recuperar ese dinero y los demás propietarios acaban asumiendo el coste de la reforma de ese vecino moroso. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental: la importancia de la diligencia y la proactividad por parte de la comunidad a la hora de gestionar las deudas. No se puede dejar pasar el tiempo, hay que actuar con rapidez. Es como si tuviéramos un reloj en cuenta regresiva. Si no tomamos medidas para detenerlo, la deuda acabará desapareciendo cuando se agote el tiempo. Una analogía muy acertada, y para detener ese reloj, como tú dices, la comunidad dispone de varias herramientas. Por ejemplo, El envío de un burofax al propietario moroso reclamando el pago de la derrama es una de las acciones más efectivas para interrumpir la prescripción. O sea que el simple hecho de enviar un burofax reinicia el plazo de 5 años. Exactamente. Y no solo el burofax, cualquier acción que demuestre que la comunidad está intentando activamente cobrar la deuda puede servir para interrumpir la prescripción. Por ejemplo, una reunión con el propietario moroso en la que se deje constancia del impago o el inicio de un procedimiento monitorio. Efectivamente, lo importante es que quede claro que la comunidad no se ha olvidado de la deuda y que está dispuesta a tomar medidas para recuperarla. Y ahora pongamos en la piel del propietario. ¿Qué pasa si durante la reforma aparece un problema que no se había detectado en un principio, un vicio oculto, como lo hemos llamado antes? Ahí la cosa cambia porque los plazos de prescripción para los vicios ocultos son diferentes. ¿Cuánto tiempo tiene un propietario para reclamar por un vicio oculto? Depende del tipo de vicio oculto, pero en general el plazo es mucho más amplio que para las deudas por derramas. Pongamos un ejemplo concreto. Y imaginemos que durante la reforma integral de nuestro edificio en Madrid aparece humedad en la fachada que no se había detectado antes. ¿Cuánto tiempo tendría la comunidad para reclamar al constructor? En este caso, la comunidad tendría un plazo de 10 años para reclamar al constructor por la reparación de esa humedad según la ley de ordenación de la edificación. O sea que tendrían hasta 2028 para exigir al constructor que asuma la reparación de ese desperfecto. Exacto, y este plazo más amplio se justifica porque los vicios ocultos suelen ser problemas graves que afectan a la habitabilidad o la seguridad del edificio. Es lógico que se dé más tiempo para reclamar en estos casos, ya que el problema puede no manifestarse hasta pasado un tiempo. Totalmente. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la documentación.
Si la comunidad dispone de un buen contrato de obra y de informes técnicos que acrediten la existencia del vicio oculto, tendrá más argumentos para reclamar al constructor. O sea que no solo es importante actuar con rapidez, sino también tener las espaldas cubiertas con una buena documentación. Exacto, y en este sentido, solucionesespeciales.net ofrece una serie de recomendaciones muy útiles para que tanto profesionales como propietarios se protejan frente a los problemas de la prescripción. Por ejemplo, recomiendan guardar copias de todos los documentos relacionados con la obra, desde el contrato hasta las facturas y los informes técnicos. Y también aconsejan utilizar sistemas de comunicación formal como el burofax para dejar constancia de cualquier reclamación o notificación relacionada con la obra. En resumen, la prescripción es un mecanismo legal complejo pero fundamental en el mundo de la construcción. Conocer sus entresijos y saber cómo utilizarla en nuestro beneficio puede ahorrarnos muchos disgustos y garantizar el éxito de nuestros proyectos. Y para profundizar en este y otros temas apasionantes del mundo de la construcción, te invitamos a visitar solucionesespeciales.net. Encontrarás información detallada, consejos prácticos y ejemplos reales que te ayudarán a navegar por este complejo paisaje legal con mayor seguridad y confianza. Y recuerda, el conocimiento es poder, especialmente en el ámbito de la construcción. Hasta aquí nuestra inversión en el mundo de la prescripción y las deudas de construcción. Esperamos que esta información te haya resultado útil e interesante. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive con un nuevo tema apasionante por descubrir. Hasta pronto.